Buenos días, alumnos de cuarto año medio, su profesora Victoria Berrueta y Edith Flores. Van a comenzar con la nueva unidad de reacciones redox, que es oxidación y reducción. Habíamos estado trabajando con las reacciones ácido-base, pero ahora vamos a pasar a esta segunda unidad, así que vamos a ver el siguiente video. Lo que son las reacciones redox. Las reacciones redox son muy similares a las reacciones ácido-base. ¿Esto porque este tipo de reacciones químicas muy frecuentes son aquellas en las que se produce una transferencia de electrones entre los reactivos. Se les denomina reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox de forma abreviada. Lo más importante de las reacciones redox es que en ellas se produce una transferencia de electrones, a diferencia de las reacciones ácido-base, que se produce una transferencia de protones de hidrógeno, ¿ya? Y nosotros lo vamos a reconocer como redox, ¿ya? Porque la verdad que la abrevian porque es muy largo decir oxidación-reducción, buscaron una forma abreviada para poder reconocerla. Ahora, ¿qué ocurre en estos procesos? En el proceso de la oxidación, un átomo pierde un electrón y en el proceso de la reducción, un átomo gana un electrón. Estos dos procesos se ven siendo afectados, ¿cierto?, en los reactivos. En una reacción yo tengo reactivos o reactantes, que son aquellos que están antes de la flecha, y los productos, que son aquellos que están después de la flecha. Cuando una sustancia se oxida, dice que pierde un electrón, y cuando se reduce, dice que gana un electrón. Ahora, esto donde yo lo puedo ver ejemplificado en el producto. Ahora, dice que para saber si un elemento se oxida o se reduce es necesario conocer sus estados de oxidación. El estado de oxidación o el número de oxidación se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o cedido. Entonces, tenemos que las reacciones redox son reacciones de oxidación y reducción. Estos dos procesos tienen involucrado una cantidad de electrones. Ya en la oxidación, un átomo pierde electrones y en la reducción, un átomo gana electrones. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si un átomo pierde o gana? Con los estados de oxidación. Ahora, hay varias formas de conocer los estados de oxidación. Hay una tabla gigantesca de puros estados de oxidaciones de todos los elementos de la tabla periódica. Pero como eso es muy, en realidad, que nosotros nos aprendiéramos todos los estados de oxidación de la tabla periódica, es muy complejo. Vamos a aprender que hay ciertas reglas. Entonces, antes de conocer en qué consiste el proceso o cómo se desarrolla una reacción redox, tenemos que saber las reglas de los estados de oxidación para así después saber si un átomo pierde electrones o gana electrones. Regla de los estados de oxidación. La primera regla dice que el estado de oxidación de un elemento neutro es cero. Por ejemplo, si se da cuenta, nosotros tenemos, ¿cierto?, el sodio, que es un elemento, el hidrógeno y el cloro. Independientemente de que acá aparezca un 2 pequeño, ¿cierto?, tenemos lo mismo. Ya tenemos dos cloros, el mismo elemento. Entonces, ¿qué dice esta regla? Esta regla dice que cuando un elemento está solito o está neutro, su estado de oxidación va a ser cero, siempre. Entonces, dice, el estado de oxidación del zinc, ¿cuál sería? En este caso, si usted se da cuenta, el zinc está solito, no tiene carga, no tiene nada, no está acompañado en nada. Entonces, su estado de oxidación va a ser cero. En cambio, me pide aquí entonces el estado de oxidación del NaCl. ¿Cuál sería? Entonces, ¿usted podría conocer el estado de oxidación de esto, según la regla que yo di? No, porque el NaCl no es un elemento, sino que es un compuesto. Y la regla dice que el estado de oxidación de un elemento neutro, es decir, un elemento que está solito, es cero. Y esto es un compuesto.
La siguiente regla dice que el estado de oxidación de un elemento con carga será su carga, ya sea positiva o negativa. Por ejemplo, tenemos tres elementos acá. Tenemos el calcio, tenemos el cloro y tenemos el fierro. Ambos, o todos en realidad, tienen carga, ¿cierto? Más 2, menos 1, más 3. Entonces, ¿qué dice esta regla? Que cuando un elemento se encuentra solito, recuérdelo, y ese elemento tiene carga, va a ser el estado de oxidación su carga. Entonces, el estado de oxidación de este elemento va a ser más 2. El de este elemento va a ser menos 1 y el de este elemento va a ser más 3. A diferencia de la regla anterior, que cuando está solito su estado de oxidación vale 0. Ahora, ¿será correcto decir que el estado de oxidación de esta sustancia vale más 1? La verdad es que no, porque esta sustancia es un compuesto y no un elemento. Es un compuesto que está formado por un elemento que es el nitrógeno y otro elemento que es el hidrógeno. Entonces, no me sirve para la regla. Después dice, es importante que usted sepa que todos los elementos que pertenecen al grupo de los alcalinos presentan un estado de oxidación más 1. ¿Ya? ¿Cuáles son estos elementos? El sodio, el potasio, el litio, el rubidio, el cesio y el francio. Y que todos los elementos que pertenecen al grupo de los alcalinos tercios presentan un estado de oxidación de más 2. ¿Cuáles son estos elementos? El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. A no ser que estos elementos se encuentren solitos, porque si están solitos su estado de oxidación, ¿cuál va a ser? 0. Eso lo dice la primera regla. La tercera regla de los estados de oxidación, ya llevamos dos. La primera que dice que el elemento neutro, el estado de oxidación vale 0. La segunda que dice que el elemento con carga, su estado de oxidación será la carga, ya sea positiva o negativa. Y la tercera regla dice que el estado de oxidación del flúor siempre será menos 1, al ser el elemento más Tenemos la cuarta regla. El estado de oxidación es menos 2 y hay una excepción, que es el caso de la oxigenada, donde el oxígeno vale menos 1. Por ejemplo, en estos compuestos que vemos acá, nosotros encontramos, ¿cierto?, que el oxígeno va a valer menos 2. ¿Eso por qué? Porque el oxígeno se encuentra acompañando acompañado de un elemento. Ahora, si el oxígeno se encuentra solito, el estado de oxidación va a ser 0. Pero ¿qué pasa en este otro caso? En este otro caso, ¿cierto? Este compuesto se llama agua oxigenada y es un peróxido. Y aquí el oxígeno vale menos 1, a diferencia de acá. En estos compuestos vale menos 2 y aquí vale menos 1. Y si es que el oxígeno está solito, va a valer 0. Entonces, dice, el estado de oxidación del oxígeno acá, ¿cuál va a ser? En este caso, ¿cierto? El oxígeno se encuentra formando un compuesto, entonces su estado de oxidación va a valer menos 2. En este caso, el oxígeno se encuentra solito y como está solito va a ser 0. Y en este caso, el oxígeno se encuentra formando un compuesto y va a valer menos 2. Si hubiese estado el agua oxigenada, ¿cierto? Que dijimos recién que su fórmula era H2O2, el oxígeno va a valer menos 1, solo en ese caso. ¿Qué pasa con la quinta regla de estado de oxidación? La quinta regla de estado de oxidación habla del hidrógeno. Dice que el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1 cuando se encuentra al principio y menos 1 cuando se encuentra al final. Por ejemplo, tenemos acá estos tres compuestos, ¿cierto? Donde el hidrógeno se encuentra al principio. Hidrógeno al principio, hidrógeno al principio,
hidrógeno al principio. ¿Cuál es su estado de oxidación? Más 1. Cuando el hidrógeno se encuentra al final y al final, el estado de oxidación del hidrógeno es menos 1. Hidrógeno al comienzo más 1, hidrógeno al final menos 1. El estado de oxidación del hidrógeno entonces en estos casos, ¿cuál va a ser? En este caso se encuentra al principio, va a valer más 1. En este caso se encuentra al final, va a valer menos 1. Y en este caso está solito, vale 0. Otra regla dice de que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a la carga. Por ejemplo, esta regla se ocupa cuando yo tengo compuestos y de los compuestos tengo un compuesto, ¿cierto? Y el compuesto está formado, un ejemplo, por 3 elementos. Y yo de esos 3 elementos conozco por regla solamente 2 estados de oxidación. ¿Cómo saco este tercero? Con esta carga que dice que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a la carga. Por ejemplo, entonces dice, el H2SO4, me piden que saque todos los estados de oxidación de los elementos. Entonces, primero, ¿qué estado de oxidación conozco yo? Conozco el estado de oxidación del hidrógeno, que es más 1, porque está al principio, el del oxígeno, que es menos 2, porque está en un compuesto, pero el azufre no lo conozco, ya por regla no lo conozco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. El hidrógeno, esto lo tenemos que hacer como una ecuación matemática, ¿ya? Porque dice que la suma algebraica de los estados de oxidación es igual a la carga. Entonces, acá siempre, entre los elementos va a haber una suma, porque la regla lo dice, la suma algebraica. Entonces, vamos desglosando cada elemento. Sabemos que el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1, y lo vamos a multiplicar por 2 porque es la cantidad de hidrógeno que hay. Y eso lo sumamos con el azufre, que es X, porque no lo conozco, y el oxígeno, tenemos que el oxígeno vale menos 2 su estado de oxidación, y lo multiplicamos por 4, porque hay 4 oxígenos. Si hubiese habido un 3 por 3, ¿ya? Y así sucesivamente. Y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué a 0? Porque la regla dice que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a la carga. Como este elemento no tiene carga, lo igualo a 0. Y esto lo resuelvo matemáticamente. ¿Y cómo lo voy a resolver matemáticamente? Lo voy a resolver matemáticamente como 1 por 2, 2. Más la x la bajo y menos 2 por 4, menos 8. Y eso lo igualo a 0. La x en un lado, los números en otro. Y me queda que la x vale 6. Por ende, el hidrógeno, ¿cuál es su estado de oxidación? Más 1. El azufre, ¿cuál es su estado de oxidación? Más 6. Y el oxígeno, ¿cuál sería su estado de oxidación? Menos 2, independientemente de la cantidad que tenga. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurre en este otro ejemplo? Quiero saber el estado de oxidación de todos los elementos de este compuesto. Primero, ¿qué estado de oxidación conozco? El del oxígeno solamente, que vale menos 2. El del fósforo, por regla, no lo conozco. Entonces, el fósforo va a tener X estado de oxidación porque no lo conozco. Más, el oxígeno vale menos 2 y lo voy a multiplicar por 4 porque hay 4 oxígenos. Y eso lo debo igualar a la carga. En este caso, tenemos que la carga vale menos 3, por ende lo igualo a menos 3. En el caso anterior era igual a 0 porque no tenía carga, ¿ya? Entonces, despejo matemáticamente, tengo que es X más, acá siempre va a ir un más, menos 2 por 4, menos 8, y eso es igual a menos 3. Resuelvo matemáticamente y me queda que la X vale 5. Entonces, el fósforo tiene un estado de oxidación de 5 y el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Veamos otro ejemplo. ¿Y qué ocurre en este último ejemplo? En este último ejemplo, ¿cierto? Yo tengo que, primero, ¿qué estado de oxidación yo conozco? El nitrógeno vale X porque no lo conozco. Y el hidrógeno, como está al final, vale menos 1. Eso sí lo conozco por regla. Entonces, lo mismo que los ejemplos anteriores. El nitrógeno vale X porque no lo conozco, más el hidrógeno tiene esta oxidación de menos 1, lo multiplico por 4 porque hay 4 hidrógenos y lo igualo en este caso a más 1 porque es la carga del compuesto. Matemáticamente resuelvo, me va a quedar que es X más menos 1 por 4 menos 4 y eso es igual a más 1. Lo resuelvo matemáticamente y me da que la X vale 5. Entonces, el nitrógeno va a valer 5 y el hidrógeno va a valer menos 1. Esos serían sus estados de oxidación. Ahora, agregué un ejemplo más para poder colocar el ejemplo de los elementos alcalinos, en la regla de los alcalinos y los alcalinos térreos.
Dice, ¿qué estado de oxidación conozco? El NaClO3, yo conozco el estado de oxidación del sodio, que es +1, lo conozco por esa regla. El del cloro no lo conozco y el del oxígeno vale -2. Y hacemos lo mismo que hicimos recién con los otros ejercicios. El sodio vale +1, el cloro vale X y el oxígeno vale -2 por 3, en este caso porque hay 3 oxígenos. Y eso lo igualo a 0. Lo resuelvo matemáticamente, las X en un lado y los números en otro. Acá tengo que tener harto cuidado con los signos negativos, ya cuando paso de un lado a otro. Entonces me queda que el sodio vale +1, el cloro vale +5 y el oxígeno vale -2. ¿Ya? Y lo último, en este caso dice, ¿será necesario aplicar la regla? La verdad es que no, porque usted ya sabe cuánto vale el oxígeno, ¿cierto? Que vale -2. ¿Y sabe cuánto vale el sodio? Claro, por regla vale +1. Entonces, en este caso no es necesario aplicar la regla, solamente se aplica cuando yo no conozco el estado de oxidación del elemento o el elemento que está en un compuesto. Ahora, ¿qué debes hacer? Primero tienes que ver este video completo, copiar la materia en tu cuaderno, enviar una fotografía a la profesora y desarrollar la guía que está anexada. Recuerde que cualquier duda o cualquier consulta, usted nos puede escribir. Les mandamos un beso cariñoso y esperamos que se encuentren muy bien.